Muchísimas gracias, Clara. Muchísimas gracias, maestro Ismael. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en España. Y simplemente decir que me siento pequeño ante tantísimo conocimiento sobre la educación musical y muy pequeño ante tantísima profesores y profesoras que han dedicado su vida y que tienen muy claro cuál es el camino de la educación musical. Yo voy a intentar compartir mi visión, una humilde visión que espero que sirva para abrir algunas ventanas en el caso de algún conocimiento que no se conozca, dar un poco de luz, pero con mucha humildad, porque realmente no quiero asentar ninguna cátedra, tan solo quiero trabajar como compañero que soy vuestro, soy docente, igual que todos y todas vosotras, y me gustaría bueno, que entendierais que este va a ser una charla compartida, tan compartida que me gustaría que todo aquello que se os ocurra, todo aquello que os parezca interesante, podáis compartirlo a través del chat. Me encanta trabajar de forma responsiva a través de lo que va ocurriendo en la sala. No me gustaría hacer una charla en la que es unidireccional. Todo aquello que os parezca interesante se pueda compartir incluso a micro abierto si es una exposición más larga o directamente en el chat. De esa forma creo que aprovechamos la posibilidad de las nuevas tecnologías y algo que en un directo no se puede hacer, algo que de manera analógica no se puede hacer, que es que compartáis conmigo, porque si habláis vosotros en la conferencia yo no puedo hablar, pero en lo digital sí, podéis comentar cualquier cosa en el chat que me servirá para entender cuáles son las necesidades del grupo y poder responder de forma responsiva a lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces me encantaría que ese chat eche humo, que realmente ese chat funcione y se llene de comentarios que se irán incluyendo en la propia charla. Voy a compartir, gracias a ti, Clara. Veis directamente, Clara ha escrito y yo directamente he respondido. O sea, en ningún momento me vais a molestar, no os preocupéis, al revés. Estoy acostumbrado a trabajar así y además es como me gusta hacerlo. Me imagino que ya se está viendo la presentación. Me gustaría que me confirmarais a través de chat si se está viendo. No ha habido lapsus en la red, no os preocupéis, estoy esperando la respuesta a través del chat. Porque yo no a todo el mundo le veo, entonces no tengo la imagen de todas las personas. Pero sí, exactamente. Gracias, Irene Alfaro. Ha sido la primera en contestar. Además, curiosamente, qué curioso tu nick, ¿no? Irene Alfaro termina siendo la IA, ¿no? Como la inteligencia artificial. Empezamos con la presentación. La música como asignatura troncal en la educación. Madre mía. Para mí es una de mis grandes lemas, mis grandes máximas, ¿no? Intentar concienciar a todos los docentes y a todas las personas del Estado español de la importancia de la educación musical. Llevo trabajando en esta línea mucho tiempo, hasta el punto de conseguir incluso una charla TED, que me imagino que muchos habéis visto. Por si acaso no, voy a compartir ahora mismo el enlace. Lo digo por si alguna vez encontráis familias o personas que puedan estar interesadas. Ahí tenéis, es un resumen de esta charla que voy a hacer hoy de 50 minutos. Ahí están solo 18, puesto que la plataforma TED solo te permite hablar 18 minutos, como me imagino que ya sabéis, y es muy fácil de compartir. Perfecto. Inicio. La música como asignatura troncal. En México todo bien, neuromúsica. Pues saludos desde España a Neuroplica en México. Os comento, lo primero de lo que os voy a hablar es que soy músico, ya lo sé, quiero decir, ya lo siento, pido disculpas, pero evidentemente voy a hablar desde la posición de músico. Y voy a intentar acercarme a las posturas de los músicos que defienden la música. Quizás si fuera astronauta, defendería que todos los niños y todas las niñas tienen que ser astronautas, ¿no? Pero quizás si fuera un astronauta que ha leído un poco sobre neurociencia y sobre el desarrollo cognitivo y sobre la importancia del desarrollo y la conectividad neuronal, si hubiera leído de todo eso, sería un astronauta que diría que los niños y niñas que quieran ser astronautas deberían estudiar música, porque tendrían un mejor cerebro. Esa es mi idea. Me gustaría trascender, generar una duda razonable como un buen abogado. Imaginamos que estamos en un juicio y que yo soy el abogado, ¿no? de la persona que se la está juzgando, en este caso la educación musical. Pues me gustaría generar en sus mentes como jurado popular una duda razonable. ¿Y si sí? ¿Y si este hombre tiene razón? ¿Y si la educación musical? ¿Y si la materia
de la educación musical debería ser más troncal de lo que es, o plenamente troncal, como yo lo entiendo. Eso es lo que me gustaría conseguir y voy a intentar dar los datos necesarios. También es cierto que me imagino que en vuestros países ha pasado lo mismo que aquí en España, que ha habido una vieja imagen de la educación musical que deberíamos eliminar. Muchos recordamos un profesor, una profesora, que nos hizo sufrir en la educación musical y que no entendía lo que era el desarrollo y el crecimiento personal de los seres humanos de forma integral a través de la educación musical, sino que se dedicó a hacernos incluso daño en algunos momentos con ese viejo lema utilizado en la educación y que también se utiliza en la educación musical. Eso de que la letra con sangre entra. Es cierto, según la neurociencia y según, por ejemplo, el genetista de la Universidad de Barcelona, David Bueno, la letra con sangre entra, es verdad, el cerebro humano es capaz de aprender incluso así, pero él mismo dice, cuidado, atengámonos a las consecuencias. De hecho, esas consecuencias son la distancia que en muchas familias y muchos niños y niñas tienen con la educación musical. Con esa vieja metodología de la educación musical, donde la letra con sangre entra. Me gustaría que este patito feo, que es la educación musical, en algún momento de estos próximos años se convierta en ese maravilloso cisne que alberga dentro de su ADN, ¿no? Que transforme igual que ocurrió en el cuento. Me gustaría que esta Cenicienta, esta maravillosa trabajadora en las aulas, que es capaz de hacer el concierto del Día de la Paz, el concierto del Día del Encuentro de los Mundos, el concierto de los villancicos, el concierto de esa que trabaja para las demás, algún día puede ir al baile, no sé si a bailar con princesas o con príncipes, o a bailar con quien quiera, pero que también tenga derecho, los mismos derechos que el resto de sus hermanas asignaturas y el mismo peso en el currículo, igual que en matemáticas, igual que lengua, porque tiene las mismas necesidades y el mismo derecho a estar en el panorama educativo como cualquier otra materia. Dice, me hace recordar las horas que pasé aprendiéndome los nombres y las fechas de nacimiento de los clásicos de la música. Claro que sí, Clara. Hemos tenido todos ese proceso. Y además, en este caso, por lo que me cuentas, un proceso absolutamente memorístico, que no sirve para nada. No era vivencial, no era experimental, simplemente era cognitivo y mnemotécnico. No sé si eso es lo que necesitan nuestros niños y niñas. A lo mejor una persona que va a ser profesional de la música, evidentemente sí, es necesario que conozca fechas, datos, historia, pero un niño de primaria, una niña de secundaria, ¿en serio lo necesita? Para mí lo que necesitan esos niños es tocar, cantar, bailar y crear. Esos son mis pilares. Lo repito, tocar, cantar, bailar y crear música. Como les decía, adiós a esa Cenicienta y a ese conseguimos que finalmente vaya al baile. Y me gustaría que con esta charla sirva también para despertar a esa bella durmiente. No sé si con un beso de príncipe, de princesa, de sapo o de duende, pero que despierte de una vez esa bella durmiente, ¿no? Que consigamos despertarla y que camine por la vida. Es cierto que estamos en el siglo XXI y que hay nuevos paradigmas educativos. Hay nuevas aulas, hay nuevos discentes que no se parecen en nada en este siglo XXI a lo que éramos los discentes del siglo pasado. Por lo que veo aquí, por las imágenes que veo, todos somos del siglo pasado. Como diría un amigo mío, somos todos del Pleistoceno educativo. Todos somos grandes dinosaurios de la educación, pero a la vez absolutamente comprometidos con la evolución. Esa evolución que decía Darwin, que nos ha hecho sobrevivir como especie. En la educación también debemos evolucionar y adaptarnos a las circunstancias, no para bajar el nivel ni para cambiar la historia, no, 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 simplemente siendo conscientes de que el siglo XXI no se parece en nada al siglo XX. Dice Noel, la diferencia entre aprender música y aprender a pensar musicalmente. Por ejemplo, maestro, grandísima frase, se agradece, grandísima frase. Voy a hablarles desde 4 puntos diferentes, cuatro perspectivas. La primera, el primer enfoque va a ser música e investigación educativa. Voy a compartir con ustedes la siguiente frase de uno de los grandes investigadores españoles. Él es catalán, es Jordi Jauset, doctor en comunicación, ingeniero y músico y máster en psicobiología, neurociencia cognitiva. Una persona para mí muy importante que dice lo siguiente. La música es considerada un poderoso estímulo sensorial en el que se reflejan todas las dimensiones de un ser humano. Física, emocional, vivencial y cognitiva. Creo que la frase tiene el suficiente peso. Me encanta su forma de pensar. Y en base a eso, comparto con ustedes esta noticia
que encontré el 13 de enero de 2012. Lo encontré por aquella época en una plataforma que yo admiraba mucho, que se llamaba Twitter, ahora ya se llama de otra forma, ya creo que no me interesa tanto. Y era un enlace a una publicación en un periódico de la zona este de España, concretamente de Valencia. El periódico se llamaba El Levante de la Comunidad Valenciana. Y en ese artículo, el título rezaba de la siguiente forma: la música, clave del éxito escolar. A mí me sorprendió porque ya en el año 2012 estaba con mi idea de la música como asignatura troncal, yo ya estaba trabajando en ello. Y dije, ¿qué periodista ha escrito este artículo, ha sido capaz de atreverse a escribir este artículo hace ya 11 años? ¿Y qué editor le ha permitido publicarlo? Me sorprendió muchísimo. Cliqué en el enlace y me llevó a la tesis doctoral de doña Mari Carmen Reyes Belmonte. Una tesis doctoral sorprendente para mí en aquel momento. Esa tesis doctoral está descargable. Voy a ver si puedo copiar. Ay, no puedo copiarlo. A ver. Vale, pero lo puedo hacer desde aquí. No se preocupen que lo puedo copiar desde aquí. Vale, copiar el enlace. Voy a intentar compartir el enlace por si quieren la tesis, porque está totalmente descargable. Por si la quieren tener en casa. Ahí la tienen. Esa es la tesis doctoral. Pues está descargable en PDF. La tesis doctoral se realizó en la Universidad de Valencia, como les decía, en el este de España, en la zona del mar Mediterráneo, y fue calificada con sobresaliente cum laude. No está mal para ser una tesis doctoral. Era una investigación en la que participaron 4.300 niños y niñas de 6 a 12 años. O sea, niños y niñas de primaria, de lo que aquí en España llamamos primaria, de primero a sexto de primaria. Y, como le digo, esos son cursos de primaria. Participaron 18 colegios diferentes. La Comunidad Valenciana en España es como muy alargada, es muy parecida a lo que pudiera ser Chile, que es muy alargado, ¿no? Claro, no es lo mismo el norte que el sur, no es lo mismo la zona de costa que la zona de montaña. Entonces eligieron 18 colegios de las 18 comarcas diferentes, precisamente para ver las diferencias que había entre unos lugares y otros. De esos 18 de las 18 comarcas, salieron las siguientes conclusiones. De los 4.300 niños y niñas, casi el 6%, el 5,9%, estudiaban música después del colegio. Aparte de la asignatura que tienen en el colegio, que bajo mi punto de vista es poquísimo tiempo, tienen una sesión semanal nada más, de 1 hora, es muy poco tiempo bajo mi punto de vista. Afortunadamente, en esta comunidad hay mucha tradición musical. Entonces, el 6% de esos niños y niñas, de esos 4.300, estudiaban música después, o bien en conservatorios, o bien en escuelas de música en su municipio. Y ahora no solo es música, dice Estefanía, es verdad. En el colegio, exacto. De esos 4.300 fijaron en ese dato. El 99% de esos niños y niñas que estudiaban música después del cole aprobaban todas las asignaturas del curso. Ante eso, poco se puede decir. De los 4.300, el 6% estudiaban música después. Y de ese 6%, casi todos, el 99%, aprobaban todas las asignaturas. Sorprendente. Muy sorprendente y muy esclarecedor. Los datos eran todavía mucho más potentes. El 37% lo hizo con sobresaliente, el 42% con notable, el 11% con bien y tan solo el 9% con suficiente. O sea, los niños y niñas no solo aprobaban, sino que si unimos los sobresalientes y los notables, las notas más altas, vemos que es altísimo el porcentaje que aprobaban además con buenas notas. Aprobaban y aprobaban con buenas notas. En una comunidad en Valencia que en aquella época era la segunda comunidad de España con más fracaso escolar. Curiosamente, los niños que estudiaban música, los niños que más música estudiaban, fracasaban menos y sacaban mejores notas. Como les digo, la tesis la tienen ahí, pueden echar un vistazo, que es muy, muy interesante. Posteriormente, si esto fue publicado en 2012, yo creo que esto nadie lo ha confirmado y nadie lo ha confesado, pero fíjense qué curioso que el gobierno de esa comunidad autónoma de España, el gobierno de esa zona del este de España, de la Comunidad Valenciana, 2 años después saca una orden, publica una orden de la Consellería de Educación
en la que se dan ayudas económicas para la innovación educativa en escuelas de música para favorecer el éxito escolar a través de la educación musical. Sorprendente. Dice Richard, doy plena fe de lo que comentas desde mi experiencia. Me encanta que lo compartas, maestro. Muchísimas gracias. O sea, de repente, el gobierno de esa zona se da cuenta que la educación musical, muy tradicional además en esa zona de España, mejora la educación de los niños, ¿no? En general. Con lo cual propone investigar sobre ello. Y proclama lo siguiente. Dice que la Consellería argumenta que las pruebas diagnósticas que han hecho con su alumnado demuestra que esto es una orden ministerial, una orden del gobierno de esta zona, ¿no? Los alumnos que dedican más tiempo a la formación musical obtienen mejores resultados en las competencias lingüística y matemática. El desarrollo de actividades musicales entre el alumnado se presenta como una herramienta valiosísima para la mejora de la adquisición de las competencias básicas y para la lucha contra el fracaso escolar. Y propone fomentar los procesos de investigación e innovación educativa a través de la música. Esas son las consecuencias de la tesis doctoral de doña Mari Carmen Reyes. Cuando los datos se conocen, cuando los datos se comparten, cuando nos damos cuenta de que esta es la realidad real de la educación musical, es blanco sobre negro, no se puede dudar. Lo que pasa es que no todo el mundo lo conoce o no todo el mundo lo quiere conocer, porque evidentemente la educación musical permite desarrollar personas mucho más, con un pensamiento crítico mucho más desarrollado y con una inteligencia mucho más conectada a nivel neuronal. Ese es el primer punto de vista que comparto con ustedes. Un punto de vista de investigación, en este caso numérica, estadística, sobre 4.300 niños, de los cuales el 6% estudiaba música fuera del cole, además, y aprobaba el 99%. Con lo cual demostraba que la música era una herramienta maravillosa para desarrollar el cerebro de los chavales y luchar contra el fracaso escolar. Si no tienen dudas, paso al siguiente bloque. No se ha ido la conexión, estoy esperando a confirmar que no hay dudas. Gracias, José, todo bien, rapidísimo, todo clarísimo. Gracias, Luis, un placer. Continúo, pues, si no hay dudas. Debemos preguntar sobre cómo debe ser esa educación musical. Bueno, interesante, evidentemente sería un trabajo muy, muy interesante. Voy a hablar ahora de música e inteligencias múltiples, ¿vale? Me consta que no todo el mundo cree en esto, ahora hablaremos de ello. Comparto con ustedes esta máxima, que para mí es muy importante, que dice, la música viste al ser humano con el mejor de los trajes, aquel que te permite ser tú mismo, sin tener que mostrarte de ninguna otra forma. Para mí es fundamental, creo absolutamente en ella. Como les decía, sé que dentro del mundo científico hay mucha gente que está en desacuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner. A mí llega un momento en que me da igual llamarlo inteligencias múltiples que sistemas ejecutivos, que sistemas operativos, que lo que me interesa es que el cerebro de alguna manera está parcializado en actividades, que hay un área de Broca que está dedicado al lenguaje, que hay un área del cerebro que está dedicado a la música y si no funciona bien o tenemos un accidente hay una amuxia, que hay otra parte que está dedicada a las matemáticas, con lo cual, aunque todo el cerebro funciona de forma conjunta, sí que hay ciertas zonas que están especializadas, como el movimiento, el prefrontal con el yo, lo visual, lo auditivo, lo olfativo. Me da igual que no le llamemos inteligencias múltiples. Lo que quiero decir es que cuando hacemos música, se pone en marcha todas y cada una de esas partes del cerebro. La parte lógico-matemática se pone en marcha, la parte lingüística, la bioespacial, la cinético-corporal, la interpersonal, la intrapersonal, la musical, la naturalista e incluso la pedagógica, que se supone que es la última inteligencia que está estudiando Gardner, que dice que todo ser humano tiene. Es una investigación súper interesante y cómo lo justifica también está dejando mucho que hablar y creo mucho en ello. Yo soy egresado del método Wagner de mi amigo Javier Romero Naranjo. Conozco a Javier, he trabajado con él y es un gusto. Mis saludos desde aquí para él, porque es una persona a tener muy, muy en cuenta. Y sin duda fue una teoría fundamental para el desarrollo de la educación y avance para el paso hacia la educación. Es cierto, Richard, absolutamente cierto. Y para mí al final lo del nombre es lo de menos. Lo que me interesa es saber cómo funciona y cómo se puede aplicar en el aula, ¿no? Entonces,
Esto es lo que en principio se puede dividir de forma muy resumida un cerebro, ¿no? Una parte matemática, una parte lingüística, videoespacial, cinético corporal. ¿Qué es lo que aporta la música a todo esto? Pues aporta lo siguiente, que la música es la única materia que se estudia por parte del ser humano en la que agrupa todas esas partes del cerebro al mismo tiempo. Todas. La música no se puede entender sin un trabajo lógico-matemático. La música y matemáticas están totalmente relacionadas. La música no se puede entender sin una parte lingüística. De hecho, sabemos que el lenguaje musical es el lenguaje, lo primero, único, universal. Todas las personas lo entienden y además es el más complejo de todos. Bajo mi punto de vista, más complejo que los kanjis de Japón o que el kanji chino. Si tuviéramos que hacer un diccionario con todas las posibles combinaciones de palabras, llámese palabras a la conjunción de notas musicales, en los diferentes compases, en las diferentes tonalidades, con las diferentes escalas que se generan, con los diferentes pulsos, con las diferentes estructuras tímbricas, ¿cómo sería el diccionario que abarcaría todo ese lenguaje? Amplísimo. Con lo cual el desarrollo del cerebro cognitivo de los niños y niñas es muchísimo superior, o sea, mucho más potente y más importante que el desarrollo lingüístico de la propia lengua, la lengua materna de cada uno de nosotros. A nivel lingüístico es imprescindible el desarrollo que produce la música en el cerebro. En la parte videoespacial, tanto a la hora de coger el instrumento, a la hora de colocarnos, a la hora del movimiento, a la hora de bailar mientras cantamos, el movimiento es imprescindible, incluso para cantantes. En la parte cinético-corporal, lo mismo. En la parte visual, exactamente igual. Lo intrapersonal, ¿qué siento cuando toco? ¿Qué siento cuando, qué aporto al grupo en el que participo? La parte intrapersonal, o sea, la parte intrapersonal como lo que yo hago y la parte interpersonal con lo que, cómo me relaciono con los demás. La única forma de poder hacer música juntos es que nos relacionemos, que consensuamos, que pongamos un mismo pulso, que pongamos una misma canción, que pongamos una misma tonalidad. Tenemos que ponernos de acuerdo. Ojalá nuestros políticos aprendieran a ponerse de acuerdo como nosotros lo hacemos cuando tenemos que cantar o tocar juntos. Lo intrapersonal y lo interpersonal son fundamentales. Y por último, si queremos hablar del tema de la inteligencia naturalista, si hacemos como materiales reciclados, si utilizamos nuestra propia voz o nuestro propio cuerpo, no estamos generando ningún elemento de desecho en nuestro planeta. Dice, para inicios del siglo, una antropóloga cognitiva, que no recuerdo su nombre, habló de las inteligencias múltiples como un cuchillo del ejército suizo. O sea, como lo discute Gardner en su autografía intelectual, que él no pensó las inteligencias múltiples como cosas discretas. Exacto. Sí, la capacidad que tenemos de hacer tantísimas cosas con el cerebro. Si esto lo llevamos a las matemáticas, no puede competir. No tiene todas esas posibilidades. De hecho, hay una moda, no sé si en sus países ocurre lo mismo, que se llaman las matemáticas manipulativas, ese tipo de aprendizaje de las matemáticas a través del uso de las manos, al uso de figuras, de palitos, de poder utilizar que otra parte del cerebro, otro sistema ejecutivo, otra inteligencia que aporte una visión diferente al aprendizaje de las matemáticas. La música lo tiene asumido desde su nacimiento. La música no puede dejar sin tocar ninguna parte del cerebro, porque entonces no sería música. Cuando nosotros estamos haciendo música, son verdaderos fuegos artificiales lo que se está produciendo en el cerebro, en todas las partes del cerebro, en la parte matemática, en la parte lingüística, en la parte bioespacial, en la parte cinético-corporal, en lo interpersonal, al relacionarnos con los demás, y en lo intrapersonal, al sentir lo que sentimos y compartirlo con los demás. No hay otra forma de entender la educación musical. Y sabiendo que es una herramienta integral a la hora de trabajarla, a la hora de desarrollarla en el aula, sabemos que estamos desarrollando de forma integral a todos los niños y niñas que estamos trabajando. Y eso no lo puede hacer nadie más. Hay veces que cuando hago este tipo de charlas, si tengo, por ejemplo, bailarines o bailarinas en el aula, en esa formación, me dicen, perdona, la danza es importantísima. Y yo les reconozco que sí, evidentemente, la danza es maravillosa y es importantísima. Pero, por ejemplo, la danza no tiene algo que es obligatoria en música o que es muy importante en música. En danza no hay grafía, no hay significado y significante consensuado. Sí que es cierto que hay una serie de parámetros que están más o menos consensuados, pero no leen mientras están tocando. En nuestro caso sí. En nuestro caso el significado significante, la parte lingüística, está constantemente en la partitura de los músicos que están tocando. Y eso es maravilloso para el cerebro.
Dice, es correcto, pero esto sucede cuando abordamos la música a partir de las cualidades del sonido y sus elementos constitutivos de forma integral. Perfecto. Y de manera grupal ejecutando instrumentos. Totalmente de acuerdo. Para mí, esa es la visión integral que tiene la educación musical. Trabaja con todo el cerebro al mismo tiempo, cosa que no hacen las demás, con lo cual tendríamos que estar muy pendientes de que esto se desarrolle de forma habitual en las aulas. Por eso considero que tiene que ser troncal. Desde aquí se pueden partir, o sea, todo el trabajo que se hace en música está conectando las partes del cerebro lingüísticas, la parte del cerebro matemática, que luego se van a usar precisamente en esas asignaturas. Estamos desarrollando el cerebro al 100%. En el siguiente apartado voy a compartir con ustedes música y fisiología, cuestiones de cómo funciona el cerebro y qué está ocurriendo mientras estamos haciendo música. Si tienen cualquier duda, vayan haciendo como están haciendo nuestros compañeros, que si se dan cuenta voy incluyéndolo directamente en la presentación. Esta frase me encanta, sobre todo por quien la dijo, y es poco conocida. La música y la física son búsquedas complementarias. Ambas nacen de la misma fuente. Albert Einstein. Me imagino que todos saben que Albert Einstein toca el violín y que además en la foto de abajo está con su trío de música. Tiene a su pianista y su violonchelista tocando un concierto. Sorprendente, ¿verdad? Totalmente sorprendente. La música y la física son búsquedas complementarias. Ambas nacen de la misma fuente. Según el investigador Edgar Müller de la Universidad de Hannover en Alemania, esto es cómo afecta la práctica musical al cerebro. Me gustaría que se fijaran en los datos porque son sorprendentes. Y estos son investigaciones ya reales. Son datos que ya están volcados en la red y que es muy fácil encontrar a través de bibliografías y a través de las investigaciones de este propio divulgador científico, ¿no? Con tan solo unos segundos de práctica aumenta la eficacia y la conectividad de las neuronas. Vuelvo a repetir la frase porque es contundente. Con tan solo unos segundos de práctica, aumenta la eficacia y la conectividad de las neuronas. Solo unos segundos. No me digan que no es transformador este acto. Si en vez de estar segundos estamos unos días, incrementa la cantidad y el tamaño de las dendritas, esos brazos que conectan unas neuronas con otras. Aumenta la cantidad de dendritas y también aumenta el tamaño y la cantidad de botones sinápticos con los que se puede comunicar con otra neurona. O sea, estamos potenciando la red neuronal de nuestro cerebro. La red neuronal no solo en el área de música, sino la red neuronal relacionada con lo auditivo, con lo visual, con lo lingüístico, con el movimiento, con las emociones, con lo intrapersonal, con lo interpersonal, con lo social. Aumenta la cantidad y el tamaño de las dendritas. Unas semanas serán suficientes para mejorar la mielización de los axones. La mielina, como todos sabrán, es la sustancia que protege los axones. El axón es, en España le llamamos a los nervios, eso que sale desde el cerebro a través de la columna vertebral y se reparte por todo el cuerpo para conectar hasta el dedo pequeño del pie con el cerebro. Esa conexión se hace a través de lo que llamamos popularmente nervios, cuyo nombre original es, o con nombre científico, es el axón. Pues para proteger ese cableado ocurre igual que en la electricidad. Los cables de electricidad tienen una especie de caucho, una goma que protege el cable para evitar que la corriente se vaya. Pues ese caucho se llama mielina. Pues curiosamente, unas semanas de práctica musical mejora la mielina, la mielinización de los axones, de esos nervios que llegan desde el cerebro a cualquier parte del cuerpo y lo comunican. Y el desarrollo del pensamiento abstracto es fundamental para el quehacer musical. Totalmente de acuerdo, neuromúsica. Y por último, lo último que nos cuenta Edgar Appenmüller es que con unos meses de práctica regular, la interacción de las células gliales y la capilarización, o sea, la cantidad de venitas ínfimas, pequeñísimas, que alimentan a las neuronas son más eficientes. O sea, tenemos un cerebro mejor conectado, con dendritas más grandes, con más cantidad de dendritas, con una mejor mielinización de los axones y además con una mejor alimentación a esas dendritas a través de una mejora en la capilarización cerebral.
si todo esto lo ponemos en valor, además, no solo como músicos, sino como entrenamiento personal para subsistir a esas enfermedades degenerativas que aparecen con la edad, imaginaros. Ahora es muy típico saber que el uso del deporte, cuantos más años de deporte hagas, un deporte sano, evidentemente, no tiene por qué ser un deporte competitivo, pero cuantos más años de deporte es como alargar la esperanza de vida cuando somos mayores, para evitar la sarcopenia, para tener un corazón más fuerte, para tener una mejor vida cuando se vaya entrando en edad, ¿no? A nivel neuronal ocurre lo mismo. Cuanto más fuerte es el cerebro, cuanto más mejor son las conexiones, cuanta más conectividad hay, más difícil es que lleguen o más se retrasan las entradas de enfermedades degenerativas neuronales. Dentro de unos años, esto será obligado para todas las naciones. ¿Por qué? Porque es un seguro de vida. Y además, suele ocurrir, y en el momento que eso se dé en cuenta será obligatorio, es más económico para los gobiernos. Para los gobiernos es mejor tener gente más sana que tener gente en los hospitales. Con el tiempo se darán cuenta que el mejor de los gimnasios para el cerebro humano es la música. Y a cerebros más sanos, sociedades más sanas. Eso independientemente de lo que es el arte y de lo que es el arte sonoro. Hoy no estamos hablando de eso, que es indiscutible y que per se ya tendría que permitir que la música fuera importante. Pero añadiendo al arte sonoro tenemos todos estos elementos. Elementos para mí totalmente fundamentales. Una disculpa, mi nombre es Eduardo Robles. Perfecto, pues ahora a partir de ahora neuromúsica, como aparece neuromúsica, yo te decía, a partir de ahora te diré Eduardo. Te digo que lo estás poniendo en mensaje directo y los demás no te leen, solo te leo yo. No sé si es lo que quieres, pero claro, si me lo pones en mensaje directo, entiendo que lo quieres compartir, a lo mejor es un error. Os comento también unas investigaciones de la profesora Laurel Trainor, que trabaja en la Universidad de McMaster, en Canadá, que dice lo siguiente: las últimas investigaciones neuronales sobre la música nos cuentan que cuando alguien toca un instrumento, ocurre esto. Y comparto con ustedes esta imagen. Cuando alguien toca un instrumento, escucha. Para nosotros no es nada nuevo. Ve y lee la partitura. Son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo ver que leer. Bien lo sabemos. También interpreta. Quiero decir, de lo que leo hago mi propia versión. Me emociono, recuerdo incluso interpretaciones anteriores o interpretaciones de mi maestro, de las personas a las que admiro, imagino cómo podría ser la mía, cómo podría mejorar esa interpretación, anticipo lo que va a sonar y coordino toda mi motricidad para que eso funcione. Coordino todo mi cuerpo para que si estoy cantando mi columna de aire funcione, la afinación funcione, todo lo que sabemos que es implícito en la música. Eso es de una forma resumida lo que Laurel Trainor nos dice que hace el cerebro. Curiosamente, ella misma, utilizando esa analogía, esa imagen, comparte lo siguiente. Estas son las partes del cerebro que ya se han investigado que hay actividad eléctrica cuando alguien está tocando un instrumento. O cuando canta, quiero decir, el instrumento puede ser uno mismo. Se ponen en marcha la corteza visual y la corteza auditiva, evidentemente. Se ponen en marcha la corteza sensorial, táctil. Se pone en marcha la corteza motora y además la corteza del prefrontal, el yo, el aquí y el ahora. Se pone en marcha, evidentemente, el cerebelo, el encargado de hacer los movimientos repetitivos y los movimientos de memoria a largo plazo. Se ponen en marcha los ganglios basales. Se pone en marcha el área del lenguaje, el área de Broca, el área de Wernicke. Tú aquí hace un resumen. Estructuras límbicas, todos sabemos que son unas cuantas y que todas son importantes. Las resumen como estructuras límbicas, todo lo relacionado con el mundo de las emociones y de los recuerdos y de las experiencias vividas, tanto de forma personal como de forma social. Y por último, habla del hipocampo, memoria a corto plazo, memoria de trabajo, como lo llaman también algunos, y los lóbulos parietales. En definitiva, en este pequeño resumen aparecen nada más y nada menos que 11 partes del cerebro, como mínimo, funcionando. Algunas muy resumidas, como puede ser el tema de las estructuras límbicas. Ninguna otra actividad humana, ni picar al sol, ni trabajar en la NASA, permite tantísima actividad como el hecho de cantar en un coro o tocar en una banda, en una orquesta. Dice Carmen: Antonio, ¿esto es igual para la interpretación con la partitura y la improvisación o es diferente?
Bien, interesante lo que me dices, Carmen. La interpretación con partitura tiene una parte lingüística clarísima, que estás viendo en tiempo real, de significado a significante. Cuando hay una improvisación, evidentemente, la lectura del significado significante pierde un poco de espacio porque hay una parte más creativa a desarrollar. La parte creativa en la parte de la partitura sería lo que yo creo que quiero hacer, ¿no? Pero totalmente ligado a lo que está escrito. En la improvisación aparece más libertad. Pero sí es cierto que si es una improvisación que no es totalmente libre, sino que tiene una estructura armónica o que está dentro de una pregunta y respuesta, siempre tienes que estar atento a un lenguaje que no es visual. En este caso solo es un lenguaje auditivo. Se pierde parte de la parte lingüística. Quiero decir, en esa parte de la improvisación, la parte lingüística pierde un poco de peso porque no estás leyendo directamente. Pero aún así es maravilloso, quiero decir, el hecho de crear tiene tanta importancia en el acto musical que estará desarrollando una parte fundamental del cerebro, con lo cual es muy importante leer, pero también es muy importante improvisar. Yo soy de los que opinan que la improvisación tendría que ser una herramienta para trabajar con nuestros niños y niñas desde el primer día. No hace falta conocer mucha armonía para hacer improvisaciones. No tenemos por qué utilizar la improvisación como una herramienta profesional, sino la improvisación como una herramienta educativa. Es como la creación. Yo soy de la opinión que todos los niños y niñas tendrían que componer desde el primer día. No como una herramienta compositiva para hacer compositores, no, como una herramienta educativa. Es muy diferente componer como compositor que componer para aprender. Son dos cosas diferentes. Luis dice, se pierde en el momento, pero igual en el proceso de la construcción del lenguaje de improvisación se emplea la escritura musical. Claro, tú tienes que, cuando improvisas, si hay una estructura, la tienes que tener en la cabeza. Lo que pasa es que ocurre como con los bailarines. Una vez que lo tienes asumido, ya no lees. Esa parte desaparece, pones la atención en otro sitio. Pero aún así, para mí, el proceso musical es igual de rico, porque hemos tenido la lectura antes o la tendremos después, aunque ahora estemos improvisando. Si no hay dudas, como sé que voy justito de tiempo, voy a avanzar porque me queda un plano más, me queda el cuarto. Gracias, Estefanía. No sé si conocen esta charla TED. En este caso, con imágenes, cuentan todo lo que estoy contando ahora mismo, el cerebro de los músicos, ¿vale? Si triangulan TED y el título El cerebro de los músicos, encontrarán la charla, que es muy interesante. Incluso si alguien lo está buscando y lo comparte en el chat, comparte el enlace, pues sería muy de agradecer, porque yo ahora mismo en mi presentación no lo tengo. Continúo si no hay dudas. Se está implicando que el lenguaje, su uso es lento dependiente. No entiendo, Noel, qué significa lento dependiente. No sé qué significa eso. No, es que el autocorrector me corrigió. Lo siento, dime, Es maestro. lecto dependiente. O sea, porque como lo mencionas, y perdona la Ujú. interrupción, es como si la música como lenguaje en su uso fuese lectodependiente. O sea, es lo que se discute en las clases de historia de la música, donde se corre todo y hasta que no aparece el sistema de notación, no aparece la historia de la música. Ujú. Y en la musicología histórica eso es un paradigma que lo estamos dejando de utilizar. Ajá. Para mí, en mi aula o cuando trabajo con el alumnado, yo soy de la opinión que o sea, para mí es fundamental que los niños y las niñas lean. He sido 25 años profesor de lenguaje musical, o como se decía en la antigua España, he sido profesor de solfeo durante 25 años y abogo mucho por la lectura musical. Pero siendo conocedor de eso, el trabajo de lo auditivo y lo visual, tal como se hace en África o tal como se hace en la India, o tal como se hace en el flamenco tradicional en España, me parece también fundamental. Yo no he hecho fuera del nido ningún huevo. Todas las herramientas me son necesarias. Utilizo cualquier herramienta que me permita que el niño o la niña se desarrolle. Con lo cual, yo soy de los que opinan que tienen que leer, pero que cualquier otra herramienta auditiva o visual es igual de importante. Me voy al último apartado, que son ya y 49, y no me quiero extender mucho, en el que vamos a hablar de música y neuroplasticidad. Y en este apartado vamos a justificar algunas de las conclusiones que doña Mari Carmen Reyes Belmonte usó en su tesis. Cuando vimos los datos, es curioso porque esos datos que ella encontró
como trabajo de investigación de campo, ya estaban sustentados en investigaciones científicas a nivel internacional. Y aquí están esos datos. El cerebro de los músicos. Gracias, Maxwell. Un placer desde Panamá. Perfecto. Muchísimas gracias. Últimas investigaciones sobre el poder neuronal de la práctica musical. Fíjense, mejora la conectividad interhemisférica al aumentar el grosor de la parte anterior del cuerpo calloso. Como todos sabemos, tenemos dos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, que están conectados a través del cuerpo calloso. Es una especie de materia fibrosa que no llega a ser hueso, tampoco es un cartílago, es una materia ahí diferente, que permite que el lóbulo derecho se comunique con el lóbulo izquierdo, de alguna forma que hablen entre ellos, puesto que están, cada uno de ellos se dedica a hacer cosas, en muchos casos, diferentes. A través del cuerpo calloso se entera de lo que hace uno y hace el otro. Bueno, pues la música mejora la conectividad interhemisférica. ¿Nosotros qué preferimos? ¿Que nuestros niños y niñas tengan hemisferios o lóbulos mejor conectados o peor conectados? Yo prefiero que mis hijos tengan hemisferios mejor conectados. Por eso estudiaron música. ¿Son músicos los dos? No, ninguno de los dos. Pero durante toda su niñez y toda su pubertad estudiaron música. Y sé que esa huella, esa marca, la van a tener para toda la vida. Porque todas esas conexiones neuronales ya las tienen hechas para siempre. Se les quedan ahí, porque están en memoria a largo plazo. Fíjense en esto, se presenta un mayor volumen de sustancia gris, o sea, un mayor volumen de dendritas, de motores sinápticos y de materia gris en el cerebro, en la corteza prefrontal, o sea, el desarrollo del yo, fundamental, la corteza parietotemporal occipital, el gyrus angular, áreas motoras, auditivas, videoespaciales, cuerpo calloso, como hemos dicho antes, cerebelo, llegando incluso al 30% más en el giro de Hertz. Todo lo que decía nuestra compañera Mari Carmen Reyes ya estaba justificado en investigaciones anteriores. Ya sabíamos que esto estaba empezando a funcionar así. Nos lo contaba la ciencia, ¿no? Eduardo desde México nos dice: yo siempre comienzo mis clases a partir de hacer música, a partir de grafías ajenas a las musicales. Perfecto. Así logro un lenguaje significativo y de ahí parto a la nomenclatura tradicional. Maravilloso. Aprendizaje significativo. Partir de lo que ya saben y a partir de llevarles a donde a ti te interese. Genial. Muy bien. Continúo con algunas investigaciones más y esta me interesa también mucho. El aprendizaje musical mejora los resultados en las áreas del lenguaje y de las matemáticas. Lo mismo que encontró Mari Carmen Reyes en sus niños. Lo mismo. Investigaciones de 1994 y 2006. Esto es lo que hace la música en el cerebro humano. Esta es la maravilla. Este es el gran gimnasio de la educación musical. Esto es lo que permite desarrollarnos como seres humanos al 100%. El mejor de los gimnasios. Añadimos mayor plasticidad sináptica en el cerebro, evidentemente. Niños musicales, niñas musicales, permiten un mejor aprendizaje en todas las áreas. Hay una plasticidad sináptica, una plasticidad de conexiones neuronales entre dendritas y entre neuronas mucho más interesante, mucho más explosiva, con mucha más facilidad. La música actúa como un estimulante de la neurogénesis hipocampal. Uno de los pocos errores que tuvo don Ramón y Cajal, premio de medicina, ya hace más de, casi dentro de poco va a hacer un siglo desde que le dieron el premio Nobel. Ramón y Cajal hablaba de la importancia del desarrollo neuronal en las edades tempranas. Ya lo decía en 1932. Lo único que él decía es que sí que es cierto que partíamos con un número de neuronas determinado y que no se podía cambiar ese número. El resto de sus tesis, 100 años después, todavía siguen en marcha, siguen vigentes. Esa es la única que ha cambiado, porque evidentemente no tenía las herramientas que tenemos ahora. Yo no sé qué hubiera ocurrido si don Ramón y Cajal hubiera nacido 100 años después. Seguramente hubiera sido, bueno, ya lo fue en su época, pero imaginaros con todo lo que tenemos ahora para investigar el cerebro. Bueno, pues ahora se ha descubierto que sí hay la posibilidad de crear nuevas neuronas. O sea, sí hay la posibilidad de que haya una neurogénesis. ¿Cuál es la materia, cuál es la actividad humana que más neurogénesis produce? ¡Chachán! Redoble de tambores. La música.
Exactamente, Estefanía, me encanta. Opinas como yo, pero no solo opinas como yo, opinas como los científicos y como lo que se ha descubierto. En ese caso, la investigación era en concreto neurogénesis en el hipocampo, o sea, qué maravilloso lugar para tener más neuronas que la memoria a corto plazo, la memoria operativa. Imaginaros lo que sería poder mejorar tu ordenador de serie, ese que te viene por el ADN de tus padres y de tu padre y de tu madre, y de repente a través de la música mejorar la capacidad de ese ordenador porque aparecen nuevas neuronas que se ponen al servicio de tu pensamiento. Eso lo produce la música. Creación de nuevas neuronas. Aporta una estimable ayuda en la recuperación cognitiva, motora y motora a través, si sufres un ictus. Eso ya lo sabemos cada vez. Gente con problemas neuronales, bien por enfermedades degenerativas o bien por accidentes, por ictus, por este tipo de cosas, se está produciendo que a través del estudio musical y a través del desarrollo musical se mejora esa rehabilitación, esa reconducción de lo que eran las conexiones neuronales, hasta el punto de que ya hay personas, ya hay seres humanos que a través de la música han perdido el área de Broca, han perdido el área del lenguaje en el lóbulo izquierdo y son capaces de generar un área de lenguaje nuevo en el lóbulo derecho, a través del canto, por ejemplo. Una cosa alucinante. Personas que son que pierden el lenguaje, pero pueden cantar. Y dices, ¿cómo es posible? Pues porque la música es así. Todavía no se sabe incluso dónde está eso. Personas que son, por ejemplo, tartamudas, pero que cuando cantan no lo son. ¿Qué ocurre ahí en el lenguaje? La música tiene un espacio del lenguaje propio que puede ayudar a situaciones de degeneración, a situaciones de accidente, para poder recomponer el área del lenguaje. Y por último, por ejemplo, beneficia la memoria y la atención, potenciando la maduración de la corteza cerebral, por ejemplo, en bebés. Por eso soy de la opinión que el mejor momento para empezar a estudiar música es 9 meses antes de nacer. Ese es el mejor de los momentos para estudiar música. Como les decía, y termino con esto, soy músico. Evidentemente voy a hablar bien de la música porque la música me ha tratado muy bien. Quizás si fuera astronauta y hubiera leído todo lo que acabo de leer, diría que los niños y niñas es muy bueno que sean astronautas, pero quizás serían mejores astronautas si a la vez hubieran estudiado mucha música. Me gustaría trascender, dejar esa duda razonable. Y sí, sí. Y sí es verdad todo lo que estamos contando. Y sí es posible una nueva educación. Una nueva educación donde digamos adiós a esa vieja escuela de la música que tanto daño ha hecho y tan mala imagen ha generado. Una educación musical del siglo XXI, con docentes, con profesores y profesoras del siglo XXI, con didácticas y pedagogías del siglo XXI. No porque sean blandas o porque seamos permisivos, no, sino porque somos conscientes de cuál es la realidad social y la realidad emocional de nuestros niñas y niñas en el siglo XXI. Esperemos que este patito feo crezca y se convierta en ese cisne que todos esperamos. Esperemos que esta pobre Cenicienta deje de limpiar para las demás y pueda ir al baile como el resto de las materias, como el resto de las asignaturas. Se lo merece por sí misma e incluso se lo merece más por cómo nos transforma por dentro, por lo que hace nuestros cerebros. Me gustaría que esta bella durmiente por fin despertara y caminara libre, teniendo y empoderada, ¿no? Teniendo su poder. He compartido con ustedes el vídeo de esta charla TED, como decía. Es un resumen en 18 minutos de todo lo que acabo de decir y está subida en redes. ¿Okay? Y lo último que me queda son 3 reflexiones. Ante estos resultados que hemos visto, con todos estos datos, desde estos 4 puntos de vista tan diferentes pero a la vez tan ligados, me hago 3 preguntas. ¿Por qué en nuestro país? Me imagino que cuando estamos aquí todos es porque en sus países también ocurre. ¿Por qué en nuestros países se está tratando así a la educación musical? ¿Por qué? Si estos son los datos, ¿por qué? ¿Por qué se está tratando así a los docentes musicales? ¿Por qué se trata así a los profesores y profesoras de música? ¿Por qué se les ningunea tanto si estos son los datos? ¿Por qué en nuestro país, en sus países, a nuestros hijos e hijas se les ha privado de esta educación en los centros infantiles, en primaria, en secundaria, en bachillerato, en la universidad? ¿Por qué hay tan poco tiempo de educación musical de forma generalista para estas generaciones de niños y niñas? ¿Por qué? Si estos son los datos, ¿por qué lo estamos haciendo tan mal? Ante eso, lo único que les pido es que piensen, reflexionen
y por favor, actuemos en consecuencia. Yo solo no puedo. Eso tiene que ser algo que hagamos entre todos y entre todas. Eso tiene que ser una ola, un tsunami, que seamos capaces de transformar todos nuestros países. Recuerden que hacemos música no porque seamos humanos, sino que somos humanos gracias a que hacemos música. Un placer. Excelente. Muchísimas, muchísimas gracias. Creo que los insumos son impresionantes. Está el fundamento de una reflexión que creo que es la base de, no solo de estas conferencias, sino de un proceso que quisiéramos que vaya despertando, no solo en un país, sino en toda nuestra América Latina y más allá. Creo que sí, hay un sistema que en cambio tiene mucho interés en dejar dormir a la bella durmiente y que ahí se quede sin molestar. Pero el ser humano necesita otros espacios para ser humano. Y sin duda la música es una vía por excelencia para este desarrollo. Estamos un poquito apretados como tiempo, pero me parece que vale la pena dar unos minutitos de resonancia. Hemos participado activamente, pero unos minutitos de resonancia para lo que nos acaban de compartir. Quizás dediquemos nuestro intervalo a esto para tampoco quitar el espacio al maestro Richard, que después enriquecerá desde su perspectiva lo que ya se compartió. Carmen, veo que tiene la mano levantada. Sí, agradecerte muchísimo, Antonio. Muchísimas gracias por la excelente exposición. Y yo creo que esta reunión es una respuesta a tu última pregunta, hacer algo, porque conocíamos algunos aspectos desde hace tiempo, los venimos escuchando, pero si nosotros que somos educadores musicales no estamos conscientes de lo que estamos haciendo y lo que vale lo que estamos haciendo y lo que vale la música en general para todas las personas, no podemos pretender que las autoridades, que las personas de otros campos tengan esa conciencia. Entonces, por un lado hay que hacer difusión como esto, ¿verdad? Y ojalá estuvieran, bueno, ahorita se nos inscribieron prácticamente 100 personas, que nos parece muy, muy valioso, pero esto puede desarrollar un movimiento, como dice, de tsunami, porque solamente así, difundiendo con mayor investigación, por supuesto, los que son investigadores tienen que continuar ofreciéndonos nuevas razones y nuevas motivaciones también, y luego tenemos que hacer de alguna manera que los educadores musicales de todos los países le demostremos a las autoridades políticas, educativas, científicas, pedagógicas y artistas, porque yo creo que ni los artistas nos lo creemos, ni siquiera los músicos, ¿verdad? Entonces, creo que tendríamos que empezar y parte de la tarea que yo dejaría para todos es cómo podemos hacer a partir de todas estas conferencias unas estrategias para llegar a esa meta. Pero la música troncal, digamos como materia troncal, tendría que ser sustentada en una excelente formación de los educadores musicales, porque muchas veces somos nosotros mismos los responsables de que no se nos respete. No nos damos a respetar por no ser, o sea, como que uno se cree todas las cosas malas que dicen del educador musical y entonces hay ahí una consecuencia negativa. Pero agradecerte muchísimo y gracias a todos por estar acá en la convocatoria y esperemos que sigamos adelante y que esto tenga una buena llegada a puerto. Muchas gracias. Veo que tiene Muchas la mano gracias. levantada. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Antonio, muchas gracias. Qué bonita presentación. Me encantó lo emotiva.
me encantó la frescura que tiene. Creo que coincidimos mucho. Yo ayer hablé y me sorprendía de los puntos comunes, de los lugares de encuentro, y es increíble, ¿no? Yo estando aquí en el corazón de los Andes, en Pasto, Colombia, que haya tanta coincidencia y tanta resonancia desde España hasta Colombia, me llama la atención, y eso pasa en toda América Latina, yo creo. Estamos trabajando por lo mismo, pero escucharte me llena de frescura, me llena de entusiasmo, me llena de ilusión, me permite otras comprensiones, porque a veces los educadores musicales también tenemos eso, ¿no? Es decir, yo llevo 20 y pico, 30 años, como tú dijiste, ya que aquí estamos todos un poco dinosaurios, ¿no? Tanto tiempo de trabajo y pensamos que ya sabemos muchas cosas. Qué bonito es volvérnoslas a decir, ¿no? Como dice Austin Clio, todo estaba dicho, pero como no escuchamos, hay que volvernos a decir las cosas. Y volverte a escuchar, de verdad que me llena a mí de ilusión, diría yo, de ilusión, de entusiasmo, de emoción, de nuevas comprensiones, ¿sabes? Porque yo también creo que el problema a veces no es ese de la inteligencia, nos enfrascamos mucho en el valor y en el poder de la inteligencia, reconocer si uno es más o menos inteligente. A lo mejor las categorías son otras y habrá que buscarlas y construirlas de otro modo, pero seguir trabajando en torno a esto porque tiene mucho sentido, tiene un gran valor, y yo creo que está muy lleno de esperanza lo que hacemos, ¿no? Está muy lleno de esperanza. Yo vivo en un país en donde los conflictos históricos sociales y producidos especialmente, y lo enfatizo aún hoy por el narcotráfico, a veces nos hacen levantar en unos días que parecen desesperanzados, pero yo creo que la educación tiene mucho sentido como una semilla de esperanza. Podemos jugarle nuestras cartas a todo esto. Gracias por aportarnos esta frescura, esta ilusión, este entusiasmo. Me quedo con una cantidad de cosas bonitas que dijiste, y yo quiero volver a escucharte. Por fortuna creo que esta conferencia queda subida, porque después me haré un cafecito colombiano para volver a escucharte. Muchísimas gracias. Qué envidia ese cafecito. Pero si me das tus datos, algún día a lo mejor podemos tenerte por acá para que nos lo tomemos juntos. Encantado. Me tienes en redes sociales, soy una persona muy pública, con lo cual es muy fácil contactar conmigo a través de Instagram o a través de mi página web. Para ti o para todos, quiero decir, estoy a vuestra completa disposición y será un lujo poder seguir charlando y poder seguir compartiendo cosas. Casi todo lo que he hecho lo tengo compartido, como decía el maestro Ismael desde Bolivia, no me guardo nada. No sé si conocéis El Señor de los Anillos, pero yo el modo Gollum hace mucho tiempo que lo perdí. Eso de mi tesoro y llevarme las cosas, hace mucho tiempo que lo perdí. Con lo cual suelo compartir todo lo que hago. Muchas gracias. Eduardo, desde México. Ajá. Antes de darle la palabra a Eduardo, quisiera hacer una cuñita. Repito, queremos que esto se vuelva un proceso, se vuelva un movimiento, y para eso es que estamos pensando en nuestra página web. Para eso les compartí ahora ese enlace a un Padlet donde ahí podríamos seguir resonando juntos. De hecho, me gustó lo que decía Mario, que él había encontrado muchas resonancias. Esa página le pusimos así, resonancias. Todos y todas podamos seguir compartiendo y encontrándonos y reflexionando y potenciándonos juntos. Y bueno, le paso la palabra a Eduardo. Muchas gracias, Mari. Sí, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Nada más yo quería hacer un pequeño comentario en relación a que también es sumamente importante la relación maestro-alumno. Para poder tener un buen resultado en todo este proceso educativo, es fundamental la relación que pueda generar el maestro con sus alumnos, de amistad, de camaradería, para que el alumno se sienta que es parte de un grupo, no que está sometido a las reglas de un grupo. De esta manera, y creando un lenguaje lo más sencillo y simplificado posible, el alumno puede hacer cosas maravillosas en la clase, ¿no? Entonces, nada más hacer ese pequeño compartir con ustedes ese detalle, ¿no? De que yo con mis alumnos, el más guerroso, el más latoso, el que más crea dinámicas divertidas y juega con los niños, porque lo lúdico es fundamental,
Si no hay ese proceso lúdico, el niño no llega a comprender debidamente estas cuestiones tan rígidas que pudieran llegar a ser en un momento dado, ¿no? Lo que es el aprendizaje musical. Y yo hago también otro pequeño detalle, ya luego lo comentaremos la próxima semana, que la lectura musical deriva al 100% de las cualidades del sonido. Si podemos llevar a cabo ese proceso, que los niños comprendan que cada una de las cualidades se van a graficar de alguna manera, no de alguna manera, específicamente en la nomenclatura musical, les estamos dando el 80% de la comprensión a la lectura musical, ¿no? Así que desde México también me gusta mucho relacionar a los alumnos con la naturaleza. Soy perrero a morir y me encantan las plantas y siempre llevo a un perro diferente a mis clases. Entonces, los niños están felices porque hay un personaje más en la clase. Así que hoy les tocó a ustedes a Lolo. Gracias. Sí, Macha Clara, simplemente un abrazo, Eduardo, hasta México. Un abrazo, Eduardo. Igual, mi querido Ismael. Sí, no, hiciste referencia también un poco a lo que conversábamos ayer de este espacio de disfrute, de este espacio de fiesta, que debería además hacer que nuestros espacios musicales nos hagan reencontrar el sentido de la educación como un espacio de crecimiento en donde además lo gozamos enormemente, como estamos haciendo con este espacio.